buenos días a todos y agradecer a la organización la posibilidad de participar en este congreso y en esta ponencia en concreto. Vamos a hablar un poco de enmiendas y de su influencia en la agricultura, en el uso del agua y nutrientes, tanto en cultivo de regadío como de secano. Bueno, en primer lugar me gustaría introducir un poco el tema hablando de dos conceptos. El primero, la economía circular para la agricultura y el segundo, lo que es la agricultura frente al cambio climático, dos retos a los que nos enfrentamos. Y así utilizar compost y enmienda pues, para un poco introducirlos en estos dos conceptos, mejorar la calidad de los suelos, y la productividad, aumentar la eficiencia del agua en regadío y en secano y utilizar estos compost y estas enmiendas como sustratos de cultivo. Todo esto gracias al paraguas de una serie de proyectos que tenemos, tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Transición Ecológica, del Plan Nacional y algunos proyectos de divulgación ciudadana. Ya hemos hablado del Pacto Verde en estos días, el Pacto Verde Europeo, que trata la bioeconomía circular como un potencial que aún no está del todo explotado por los agricultores y que supone una oportunidad para una economía más sostenible, como hemos ido viendo. Tenemos que intentar, como ya ha dicho José María, promover el uso el cambio de paradigma, ir a fertilizantes, el uso de enmiendas orgánicas y reducir fertilizantes minerales. Hay revisiones y promover también lo que es la agricultura ecológica. Hay revisiones recientes que nos hablan de cómo van a aumentar los residuos de una manera exponencial, como la población, y que puede hacerse otros usos de ellos, pero que el uso agrícola es un uso sostenible y necesario. Por otra parte, el suelo no puede ser nunca un sistema biodegradador, un vertedero. Tenemos que estar muy atentos a qué tipo de materiales usamos, qué tipo de contaminantes podemos estar añadiendo a los suelos y no solamente los metales orgánicos, sino contaminantes emergentes. Bueno, también, como hablaba del cambio climático, la agricultura se enfrenta también al cambio climático. Tenemos que adaptarla tanto la de secano como la de regadío, a este reto, y son retos que van muy alineados tanto con los retos del CSIC como con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Hablando un poco de la materia orgánica y de la estabilidad que tiene frente al agua, ¿no? En los sistemas agrícolas, pues es clave, la materia orgánica es clave para optimizar un balance hídrico. De hecho, este artículo, que es muy interesante, nos pone de manifiesto cómo aumentando la materia orgánica de los suelos, aumenta también la disponibilidad de agua para los cultivos de una forma clara, porque tiene una contribución directa, primero a la estructura física y luego a una serie de propiedades relacionadas con las propiedades hidráulicas. También la materia orgánica y las enmiendas se presentan pueden ser una alternativa a esta reducción de fertilizantes inorgánicos. Añade, porque es capaz de añadir macro y micronutrientes y participar en los ciclos fundamentales de los mismos. Esto no, aunque pensemos que el concepto de economía circular lo hemos inventado hace 20 años, ya Columela, en tiempos de los romanos, un filósofo y agrónomo gaditano, ya decía que las plantas se beneficiaban de sus propios residuos. Por eso era necesario añadir alpechines y restos de poda a los olivos, añadir restos de orujo de uva para los viñedos. Y, bueno, quizás fue el primer ecónomo circular. Bueno, yo voy a contar aquí, aparte de esta introducción, algunos casos de estudio brevemente de experiencias que desarrollamos en el grupo Soil Plan, en fincas tanto convencionales como ecológicas. El primero de estas experiencias lo llevamos a cabo en la finca experimental La Ampa. Se trata de un olivar en superintensivo, en el que hemos establecido 3 tratamientos de riego. En este caso, el olivar superintensivo necesita del riego.
hemos hecho un tratamiento de riego de supervivencia, aunque decimos no irrigation, es un riego de supervivencia. Tenemos otro riego que es el riego deficitario y un riego pleno calculado a través de la evapotranspiración. Y 2 tratamientos de fertilización, uno siguiendo los pasos de Columela con alperujo en el olivar y el otro con fertilización mineral. Bueno, el compost, como veis aquí, es un compost bastante bueno, es un compost tipo A, bajos contenidos en metales y buenos contenidos en nutrientes. Brevemente decir que el compost aumentó los nutrientes en el suelo después de 4 campañas. Estos son los últimos análisis que hemos realizado. Y sobre todo es interesante que hemos sido capaces, sobre todo en los riegos deficitario de aumentar el contenido de humedad en el suelo, pero no solamente en superficie, aquí están los primeros 20 centímetros, también haciendo estudios con sonda llegamos a mejoras de la humedad en el suelo hasta otras profundidades. También hay aumento de actividades enzimáticas y cuando llegamos al tema de la productividad, que es también muy importante, porque una agricultura sostenible tiene que ser también una agricultura productiva, vimos que a partir de la segunda cosecha, prácticamente, ya teníamos producciones obtenidas con compost comparables e incluso algunas veces superiores a las obtenidas con los fertilizantes minerales, sobre todo en los tratamientos de riego. Y, bueno, acercándonos al Pacto Verde Europeo. El segundo de los casos de estudio que quiero presentar es una finca comercial, una finca ecológica, con la que colaboramos desde hace ya algunos años. Es una finca localizada en Lora del Río, que es el ejemplo claro de la circularidad y del kilómetro cero. Es una finca también de olivares superintensivo, donde la lucha, por supuesto, es lucha biológica, el tratamiento de la vegetación adventicia es a partir de ganado, tanto de ovinos como de equinos, y ahí llevamos un tiempo trabajando gracias a este proyecto. La ambición es hacer del Cortijo el Puerto un lighthouse para la Unión Europea. Y bueno, Enrique, el dueño de la finca, se puso en contacto con nosotros fundamentalmente porque veía que él tiene una almazara en ecológico en la propia instalación, donde tiene un alperujo ecológico y tiene además los residuos vegetales de las podas y el estiércol de ganado. Y él quería fabricar este compost a partir de estos residuos. Este es el primer compost que fabricamos, un compost quizás con contenidos bajos en materia orgánica porque lo dejamos madurar demasiado, pero en estudios posteriores hemos conseguido subir la materia orgánica y el nitrógeno. Y bueno, se trata de un compost, por supuesto, con una alta calidad y que puede utilizarse en agricultura ecológica. Y al añadirlo al suelo, pues se han producido aumentos importantes de las propiedades de la materia orgánica, los nutrientes del suelo. Aunque todavía no vemos patrones, la aplicación del compost solamente lleva prácticamente 5 o 6 meses y tenemos que seguir con este estudio. Bueno, en general, de hecho, en olivar de regadío hemos visto cómo hay una mejora, gracias a los compost, de las propiedades del suelo, un aumento del contenido de agua y una contribución a reducir la huella hídrica. Hay rendimientos de cosecha comparables a los obtenidos con la fertilización mineral y tenemos también que aumenta el contenido de carbono en el suelo, con lo que contribuimos de alguna manera al secuestro de carbono y no incrementamos, cosa que hemos hecho otros estudios que no presento aquí, el riesgo de emisiones. Los otros casos de estudio, brevemente, son casos de estudios en secano, en la finca de Experimental La AMPA también, en cultivo de haba y trigo en rotación. Aquí las estrategias que nosotros que proponemos para manejar el suelo y para favorecer una mayor resistencia de los cultivos a la sequía son la aplicación de compost. Este compost es un compost mucho peor que los utilizados en las otras experiencias. Es un compost de biosólido y el laboreo de conservación como alternativa. Como vemos, el compost tiene contenidos importantes en nutrientes, pero también una carga importante de metales pesados. Hemos diseñado experimentos manipulativos para forzar aún más la sequía y ver los efectos que pueden causar tanto el compost como
la reducción del laboreo. Y como resultados más relevantes, pues podemos ver cómo tanto el compost como la reducción del laboreo aumentan el agua en el suelo y muchas veces hasta más de 30 centímetros en profundidad, lo cual en estas condiciones de secano son importantes y sobre todo en condiciones de sequía. Por otra parte, también decir que, hablando concretamente del compost, ha aumentado la materia orgánica de los suelos, unos suelos pobres en materia orgánica, ha aumentado también los contenidos en los principales nutrientes, también, como ocurría en los olivares, aumentan las actividades enzimáticas relacionadas con los principales ciclos de nutrientes y también tenemos que valorar la cosecha. No pongo la de la haba porque tuvimos un problema con el jopo y hubo que estimarla porque no llegamos a término, pero en el trigo, pues en general tenemos con cosechas comparables con la fertilización inorgánica y con la mineral. Incluso cuando se trata de el laboreo reducido, se ve favorecida la producción de grano de trigo. Esto no muestro esta campaña, pero es algo que hemos observado ya en campañas anteriores. Y bueno, como conclusiones también de los experimentos de secano, pues ver que las casetas de exclusión nos permiten evaluar la eficiencia de estas estrategias. También que el laboreo y el compost tienen un efecto positivo en la retención de agua, que aumenta también las propiedades químicas del suelo, la calidad y los rendimientos de cosecha son comparables y se pueden a la fertilización mineral, pero aquí es importante que cuando se habla de compost urbano, en este caso compost de biosólido, hay que tener cuidado con la evolución de la salinidad, no podemos salinizar los suelos, y la evolución de elementos tóxicos emergentes que hay que monitorizar cuando se usan estos residuos. Y ya muy brevemente, el último de los proyectos, que tenéis un póster ahí que podéis también ver, y es como compost a partir de residuos urbanos de recogida selectiva, se están utilizando como sustituto de estiércoles y otros fertilizantes orgánicos en huertos urbanos y en huertos también de institutos de enseñanza primaria y secundaria. Aquí lo importante es concienciar, igual hoy en la mesa redonda tenemos tiempo de comentar este tema, pero es importante concienciar a la población de lo que significa la circularidad, y este tipo de proyectos pues son valiosos porque primero conocen el producto, saben de dónde viene, y hay muchos actores implicados, los fabricantes de compost, las instituciones, los hortelanos, los profesores, los alumnos, sobre todo los alumnos, que son los que, bueno, son muchas veces los que tienen que decir, los que tienen que decir en casa lo de la recogida selectiva y a enseñar a sus padres. Y nada, agradecer de nuevo a la organización nuestra participación aquí, a mi grupo del IRNA, el grupo Soil Plant, algunos de ellos están aquí con nosotros, a las empresas con las que colaboramos y a los proyectos que nos financian. Muchas gracias.